Yo era guía turístico, un hombre común que había dedicado más de 15 años a mostrar la belleza de mi tierra, cascadas escondidas, cuevas misteriosas y paisajes que parecían pintados por los dioses. Cada sendero que recorría era parte de mi historia y cada visitante que atendía era una oportunidad de compartir mi pasión por la naturaleza. Nunca busqué riqueza ni fama. Solo la satisfacción de ver los ojos brillantes de quienes descubrían un rincón secreto gracias a mí. Pero ese día soleado, en medio de risas, fotografías y pasos cansados, mi vida se quebró con la aparición inesperada de varias patrullas policiales. Los agentes descendieron con un aire de urgencia, y en cuestión de segundos me encontré rodeado. Sentí las miradas de mis turistas clavadas en mí, confundidas, asustadas. Uno de los oficiales pronunció mi nombre completo con voz grave, como si estuviera leyendo una condena que ya estaba escrita mucho antes de mi arresto. Está detenido por tráfico ilegal de piezas arqueológicas. Al principio pensé que se trataba de una broma cruel, de algún error administrativo, de una confusión absurda que se aclararía en minutos. Pero no, en menos de lo que tardé en reaccionar. Tenía las manos esposadas y las cámaras de los turistas grabando cada segundo. Lo que más me dolió no fueron los flashes ni las acusaciones, sino la expresión de Andrés, mi colega y supuesto hermano del alma. Él estaba allí, justo a mi lado, fingiendo sorpresa. Sus ojos parecían decir otra cosa, una mezcla de miedo y complicidad que yo no supe interpretar en ese momento, pero que después se convertiría en la pieza clave de mi caída. Me arrastraron hasta la patrulla mientras los visitantes murmuraban, incrédulos, todo lo que había construido durante años, mi reputación, la confianza de las familias, el orgullo de mis hijos se desmoronaba en segundos. Al llegar a la comisaría, me mostraron fotografías de cajas llenas de cerámicas precolombinas, de figuras talladas en piedra, de objetos que decían haber encontrado en una cabaña registrada a mi nombre, pero yo jamás había visto esa cabaña. Intenté explicar que debía tratarse de un error, que esas piezas nunca habían estado en mi poder. La respuesta fue un frío silencio y una carpeta arrojada sobre la mesa. Un contrato con mi supuesta firma donde se me vinculaba a compradores extranjeros. Reconocí mi nombre, pero no mi letra. Era como ver un espejo roto. Mi identidad estaba allí, pero deformada, manipulada, convertida en la prueba que me condenaba. Los días siguientes fueron un huracán de titulares en la prensa. Guía turístico líder de una red de contrabando. El hombre que usaba las montañas para enriquecerse. En mi pequeño pueblo, la gente que antes me saludaba con respeto comenzó a apartar la mirada. Mi madre no podía salir al mercado sin escuchar susurros. Mis hijos, que solían contar con orgullo que su padre conocía cada rincón de la sierra, ahora se escondían avergonzados. Lo más devastador fue ver a Andrés en la televisión, declarando con lágrimas falsas que me había sorprendido escondiendo objetos sospechosos en mi mochila durante los recorridos. Cada palabra suya era un cuchillo que atravesaba no solo mi credibilidad, sino también los recuerdos compartidos, los años de amistad, las celebraciones en familia. No podía entender cómo alguien a quien consideraba un hermano podía destruirme. De esa manera, fui presentado ante un juez que apenas levantó la vista de los documentos. Mi abogado de oficio, un hombre cansado, apenas pudo articular una defensa débil. La fiscalía, en cambio, presentó pruebas irrefutables: el contrato falsificado, las cajas de piezas arqueológicas y el testimonio estelar de Andrés. Yo gritaba que todo era mentira, que había una trampa, pero mi voz se perdía en medio del eco indiferente de la sala. En menos de una hora, mi destino quedó sellado: 15 años de prisión. Cuando escuché el martillo golpear la madera, sentí como si la montaña entera se derrumbara sobre mí. No sabía que aquel era apenas el comienzo de la verdadera pesadilla. El traslado a la prisión fue un viaje interminable dentro de un furgón oscuro, con las ventanas selladas y el eco metálico de las rejas resonando en mi cabeza. Nunca había estado en un lugar semejante. El olor a sudor rancio, a humedad acumulada, durante años se mezclaba con los gritos de otros internos que golpeaban los barrotes mientras pasábamos. Sentí que mi identidad desaparecía en cuanto me entregaron un uniforme gris y un número. Ya no era el guía turístico que conocía cada rincón de la sierra, ahora era un preso más. Una sombra atrapada entre muros altos y puertas de hierro. Los primeros días fueron los más duros. Apenas podía dormir. El ruido constante de las llaves,
Los pasos de los guardias y los murmullos amenazantes de otros reclusos me mantenían en un estado de alerta permanente. Comía poco, hablaba menos, y pensaba demasiado. Mi mente repasaba una y otra vez la traición de Andrés. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso la ambición lo había cegado? ¿O había alguien más detrás, alguien que se beneficiaba de mi destrucción? Cada noche, tumbado en una litera dura como piedra, volví a escuchar su voz declarando en mi contra. Me dolía más que las esposas, más que la humillación, dolía como una puñalada en el corazón. Con el tiempo, empecé a observar con atención. En prisión, la supervivencia no depende de la fuerza, sino de la capacidad de leer a los demás. Aprendí a detectar qué internos eran peligrosos, cuáles podían convertirse en aliados y quienes solo buscaban aprovecharse de la debilidad ajena. Yo me mantenía en silencio, como un árbol en medio de la tormenta, y en ese silencio descubrí que también podía analizar mi propio caso con la paciencia de un guía que estudia un nuevo sendero. Si en las montañas había aprendido que cada piedra y cada huella cuentan una historia, en la cárcel comprendí que cada detalle olvidado podría ser la llave de mi libertad. Un recuerdo empezó a rondarme. Días antes de mi arresto, Andrés había insistido en usar mi computadora solo unos minutos para enviar unos correos a un cliente extranjero. Yo estaba ocupado organizando mapas y no le di importancia. ¿Y si allí estaba la clave? ¿Y si había utilizado mi máquina para falsificar documentos y firmar contratos en mi nombre? La idea era tan clara que no me dejaba dormir. Pero desde mi celda, ¿cómo podría probarlo? Necesitaba a alguien fuera, alguien de confianza. Durante semanas dudé, hasta que recibí la visita inesperada de Lucía, mi hermana menor. Ella siempre había creído en mí, incluso cuando todos los demás me dieron la espalda. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una chispa de esperanza. Hablamos en voz baja, entre murmullos vigilados por los guardias. Le conté mis sospechas sobre la computadora. Le pedí que buscara en mi vieja oficina algún rastro, algún dispositivo olvidado que pudiera demostrar mi inocencia. Al principio dudó. Tenía miedo de enfrentarse a la gente que ahora manejaba el negocio con Andrés. Pero al ver mis manos temblorosas sobre la mesa, asintió. Lo intentaré. Me dijo. Esas palabras se convirtieron en mi primer rayo de luz dentro de la oscuridad. Las semanas siguientes fueron una tortura de espera. Cada día imaginaba a Lucía revisando mis papeles, arriesgándose a ser descubierta. ¿Habría encontrado algo? ¿O era solo un recuerdo desesperado que me aferraba a una ilusión? El tiempo en prisión pasa lento, como si los relojes estuvieran hechos de plomo. Pero finalmente, un mes después, Lucía regresó. Su expresión era distinta, sus labios temblaban, pero sus ojos brillaban con determinación. Se inclinó hacia mí, susurró, encontré algo que podrías necesitar. De su bolso sacó un pequeño dispositivo, polvoriento y casi olvidado, un registrador de teclas que yo había instalado años atrás por precaución. Lo había usado para monitorear mi propia computadora, temeroso de robos de información. Nunca pensé que ese aparato insignificante se convertiría en mi salvación. Lucía me explicó que lo había recuperado del escritorio, escondido detrás de la CPU, y que lo había llevado a un joven experto en informática. Según él, el dispositivo contenía meses de registros detallados, cada letra, cada contraseña, cada correo escrito en mi computadora. Cuando escuché esas palabras, el aire me faltó. Era la prueba que podía demostrar que no fui yo quien redactó esos contratos ni envió esos correos. Era Andrés. Allí estaban sus pulsaciones, sus frases, su arrogancia transformada en evidencia. La esperanza regresó a mí con una fuerza que casi había olvidado. Pero el camino hacia la verdad no sería fácil. La fiscalía había construido un caso sólido y no se rendiría sin luchar. Andrés aún gozaba de prestigio en el pueblo, y muchos lo veían como un testigo intachable. Necesitábamos un abogado que no tuviera miedo, alguien dispuesto a desafiar al sistema. Lucía, incansable, encontró a David, un joven defensor que había ganado notoriedad por enfrentarse a causas perdidas. Al escuchar mi historia y ver el dispositivo, sus ojos brillaron como los de un escalador que descubre una grieta perfecta en la roca. Esto puede cambiarlo todo, dijo. El informe del especialista en informática tardó 2 semanas en llegar, pero cada día de espera me pesaba como una eternidad. Yo permanecía en mi celda, repasando una y otra vez cada momento con Andrés,
intentando descifrar en qué instante exacto había decidido convertirme en su enemigo. Cuando finalmente recibí noticias, mi abogado David llegó a la sala de visitas con un fajo de papeles en la mano y una sonrisa contenida. Lo logramos, susurró apenas se sentó frente a mí. Me explicó que el dispositivo había guardado un registro detallado de todas las pulsaciones hechas en mi computadora durante los meses previos a mi arresto. Allí estaban los correos electrónicos donde se negociaban piezas arqueológicas, escritos con un estilo y vocabulario que no coincidían con el mío. También aparecían las claves de acceso a cuentas bancarias extranjeras introducidas desde mi teclado, pero en horarios en los que yo estaba guiando grupos por la montaña, a kilómetros de distancia del ordenador. La joya de la corona era una conversación privada que Andrés había mantenido con un contacto desconocido. En ella presumía de haber encontrado la manera perfecta de deshacerse de un socio ingenuo, asegurando que pronto tendría el camino libre para controlar todo. Cuando leí esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como escuchar su voz burlona y cruel riéndose de mi confianza. Durante años lo había considerado hermano, y en esas líneas se revelaba como un verdugo calculador. David estaba convencido de que ese material era suficiente para solicitar la revisión de mi caso, pero también me advirtió: esto no será sencillo. La fiscalía no quiere reconocer errores. Van a atacarnos, van a intentar desacreditar cada prueba. Necesitamos estar preparados para una batalla larga. Y vaya que lo fue. La solicitud de apelación fue presentada con todos los documentos, pero el juez que me había condenado inicialmente la rechazó de plano, acusando que el dispositivo podía haber sido manipulado. David no se rindió. Apeló a una instancia superior y tras meses de insistencia logramos una audiencia preliminar. Ese día, el nerviosismo era tan intenso que apenas podía respirar. Me permitieron asistir con las manos esposadas y escoltado por guardias, mientras la sala se llenaba de periodistas, curiosos y, para mi sorpresa, de mis hijos. Los vi allí en la primera fila, con rostros tensos y miradas que mezclaban dolor y esperanza. No había palabras para describir lo que sentí al verlos después de tanto tiempo. La fiscalía abrió la sesión con una ofensiva feroz. Pintaron al dispositivo como un artefacto de ciencia ficción, una excusa desesperada de un hombre culpable. Alegaron que cualquiera podía haber escrito esos mensajes y que la prueba carecía de validez legal. Pero David estaba preparado. Con la calma de un cirujano, presentó la cadena de custodia impecable, desde el hallazgo de Lucía, pasando por el análisis forense, hasta la verificación de expertos independientes. Mostró los registros horarios cruzados con testimonios de turistas que confirmaban mi presencia en los senderos en los mismos momentos en que supuestamente realizaba transferencias. Cada argumento de la fiscalía se estrellaba contra una pared de datos irrefutables. El momento más impactante llegó cuando David pidió permiso para leer en voz alta las conversaciones encontradas. La sala se sumió en un silencio sepulcral, mientras resonaban las palabras de Andrés, jactándose de su plan y llamándome el idiota perfecto para cargar con la culpa. Pude ver cómo el rostro de mis hijos cambiaba. Las dudas que los habían perseguido durante años parecían desmoronarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de una comprensión dolorosa. Siempre les dije la verdad. La fiscalía intentó frenar la lectura alegando privacidad, pero el juez de apelación, visiblemente intrigado, permitió que continuara. A medida que las frases se proyectaban en la pantalla, un murmullo recorría la sala. Periodistas tomaban notas frenéticamente, y los presentes intercambiaban miradas de asombro. Yo, sentado allí, sentía como si el peso de 7 montañas se levantara de mis hombros poco a poco. Pero aún faltaba el golpe final. David solicitó la comparecencia de un perito en caligrafía digital, quien explicó cómo las contraseñas y frases registradas coincidían con los patrones de escritura de Andrés. Era una ciencia nueva, pero sólida. Cada persona tiene un ritmo único al teclear, una especie de huella digital invisible, y la huella que aparecía en los registros no era la mía, era la de él. Cuando la audiencia concluyó, el juez anunció que el caso debía ser reabierto y que yo sería liberado bajo fianza mientras se organizaba un nuevo juicio. El aire que respiré al salir de ese tribunal no se parecía a ningún otro.
Era la primera bocanada de libertad después de años en la oscuridad. Lucía me abrazó con fuerza y mis hijos, aún entre lágrimas, se acercaron con un titubeo que partió mi alma. Papá, lo sentimos. No había reproche en sus voces. Solo un deseo desesperado de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, la batalla recién comenzaba. Andrés aún estaba libre y la fiscalía planeaba defenderlo con uñas y dientes. Pero yo ya no era el hombre roto que entró en la cárcel, ahora tenía la verdad de mi lado. Un abogado dispuesto a todo y una familia que empezaba a volver a creer en mí. El nuevo juicio comenzó 3 meses después de mi liberación bajo fianza. El tiempo parecía haberse detenido durante esa espera. Cada día era una mezcla de ansiedad y preparación. David trabajaba sin descanso, reuniendo precedentes legales, organizando testigos y afinando cada detalle de la estrategia. Yo, por mi parte, me refugiaba en largas caminatas solitarias por la montaña, tratando de recuperar una paz que todavía parecía lejana. El aire puro de los senderos que antes guiaba a mis turistas era ahora mi medicina. Pero cada paso estaba cargado de un peso invisible, la incertidumbre de lo que aún estaba por venir. El día de la primera audiencia, la sala estaba abarrotada. Periodistas de todo el país habían llegado para cubrir el caso que ya se había convertido en un símbolo de injusticia. Entre la multitud reconocí a vecinos que antes habían evitado mi mirada. Ahora estaban allí, algunos con gestos de apoyo, tímidos, otros con evidente curiosidad. Y en la primera fila, como una sombra venenosa, estaba Andrés. Vestía un traje impecable, como si quisiera recordarle a todos que aún tenía poder. Su sonrisa arrogante parecía decir, nada podrán probar. La fiscalía abrió con fuerza, presentando de nuevo las piezas arqueológicas y los contratos, falsificados. Reiteraron la narrativa de que yo era un guía ambicioso que había usado su acceso privilegiado para enriquecerse. Pero esta vez la historia tenía grietas. Y David estaba listo para ampliarlas hasta que se derrumbaran. Con calma meticulosa presentó las pruebas del dispositivo, registros horarios, conversaciones privadas y el análisis pericial de las pulsaciones de teclado. Lo que antes parecía una defensa desesperada ahora se mostraba como un rompecabezas, perfectamente armado. El ambiente se volvió eléctrico cuando el juez aceptó que se mostraran las transcripciones en pantalla. Cada frase de Andrés, llena de soberbia, resonaba como un martillo contra su credibilidad. Vi cómo su rostro, antes confiado, se tensaba. Sus manos jugueteaban con un bolígrafo y evitaba mirar a los jurados. La máscara comenzaba a resquebrajarse, pero lo más devastador estaba por llegar. David había conseguido que varios de mis antiguos turistas testificaran, personas de diferentes países que habían viajado para confirmar que, durante los días y horas en los que se realizaron las transferencias, yo estaba con ellos, guiándolos por senderos, explicando leyendas y señalando aves exóticas. Sus relatos fueron detallados, cargados de anécdotas vividas. Era imposible que todo aquello coincidiera con el supuesto papel que la fiscalía me adjudicaba como líder de contrabando. Cuando llegó el turno de Lucía, la sala entera contuvo la respiración. Mi hermana relató con precisión cómo había encontrado el dispositivo escondido, cómo lo había entregado y cómo se había asegurado de que nunca perdiera la cadena de custodia. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco se volvió firme, como un río que encuentra su cauce. Los ojos del jurado se fijaron en ella con atención y su credibilidad fue incuestionable. La fiscalía, acorralada, intentó desacreditarla, sugiriendo que todo había sido una conspiración familiar. Pero en ese momento ocurrió el giro que nadie esperaba. David pidió permiso para llamar a un testigo sorpresa, una joven llamada Daniela, ex asistente personal de Andrés. Nadie lo sabía, pero ella había decidido hablar después de años de silencio. Con voz nerviosa, confesó que había visto a Andrés manipular documentos en mi computadora y que, además, le había pedido que mintiera en caso de ser interrogada. El impacto fue inmediato. Un murmullo recorrió la sala y la mirada de Andrés se transformó en puro pánico. El clímax llegó cuando el juez permitió reproducir una grabación obtenida legalmente por los investigadores. Una conversación telefónica en la que Andrés, confiado, le decía a un socio extranjero: está hecho, el ingenuo de mi compañero pagará por todo. Yo tendré el camino libre. La sala estalló en murmullos. Era la confesión que nadie podía refutar.
Andrés se levantó furioso, gritando que todo era mentira. Pero sus palabras se ahogaban entre la evidencia que lo rodeaba como una jaula. Invisible finalmente, tras días de testimonios y pruebas demoledoras, el veredicto fue pronunciado, inocente de todos los cargos. El martillo del juez sonó de nuevo, pero esta vez no fue una sentencia de condena, sino la melodía más dulce que jamás había escuchado. Andrés, en cambio, fue arrestado en ese mismo instante por perjurio, fraude y obstrucción de la justicia. La ironía era brutal. El hombre que me había puesto tras las rejas ahora caminaba esposado hacia la misma celda que una vez me albergó a mí. El aire libre me supo distinto aquella tarde. El sol parecía más brillante, el canto de los pájaros más nítido, y cada paso que daba fuera de ese tribunal era un recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Mis hijos corrieron hacia mí. Sus abrazos eran torpes, llenos de lágrimas, pero también cargados de perdón. No era fácil recuperar 7 años perdidos, pero ese era el comienzo. Salir en libertad no significó, como muchos piensan, regresar de inmediato a la vida que tenía antes. La verdad es que la prisión deja una marca invisible que no desaparece con el sonido del martillo del juez. Los primeros días fueron abrumadores. Caminar por las calles de mi pueblo, respirar sin guardias observándome, dormir en una cama sin barrotes alrededor. Todo parecía un sueño del que temía despertar en cualquier momento. La gente me miraba con una mezcla de curiosidad y culpa. Algunos se acercaban a pedirme perdón por haber dudado de mí. Otros simplemente bajaban la cabeza y se alejaban. Incapaces de sostener mi mirada, mis hijos, aunque felices de verme libre, no sabían cómo recuperar los años perdidos. Habían crecido creyendo en una mentira, cargando con la vergüenza de ser los hijos del guía contrabandista. Reconstruir nuestra relación fue un proceso lento. Empezamos con pequeñas conversaciones, caminatas al atardecer, silencios compartidos. Descubrí que no necesitábamos llenar cada espacio con palabras, bastaba con la voluntad de estar presentes, de sanar juntos. Poco a poco, la confianza comenzó a renacer, como una planta que brota después de la sequía. Con Lucía fue distinto. Ella nunca dudó de mí y su fe se convirtió en el ancla que me mantuvo vivo en los momentos más oscuros. Pasábamos largas tardes recordando nuestra infancia, riendo de anécdotas que parecían pertenecer a otra vida. Pero también hablábamos del futuro. Fue ella quien me animó a volver a los senderos, a recuperar lo que me definía. La montaña siempre fue tu refugio, me decía, y ahora puede ser tu medicina. Volví a caminar por los mismos senderos donde había guiado a tantos turistas, pero esta vez sin grupo, sin mochila de trabajo. Solo yo, el viento y los recuerdos. Al principio sentía miedo, como si cada piedra y cada árbol me observaran, recordándome la traición que nació entre esos caminos, pero poco a poco entendí que la montaña no tenía la culpa, que seguía siendo la misma fuente de belleza que un día me dio un propósito. Fue en esas caminatas donde nació la idea de mi nueva vida. Decidí no volver a ser solo guía turístico. Esa etapa había terminado. En su lugar, abrí una pequeña fundación dedicada a enseñar a jóvenes de la comunidad sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural y natural. Quería demostrar que las montañas podían dar trabajo, esperanza y futuro, pero siempre desde la honestidad. Los mismos turistas que antes venían por paisajes ahora se interesaban también en escuchar mi historia, no como un espectáculo morboso, sino como una lección de vida. La montaña habla, solía decirles, y a veces lo hace a través de las injusticias que superamos. Los medios de comunicación también se interesaron. Me invitaron a programas, conferencias, escuelas. Contaba mi historia con el corazón abierto, no para buscar lástima, sino para recordar a todos que cualquiera puede ser víctima de una mentira bien construida. Descubrí que mi voz podía ser más poderosa que cualquier sentencia porque llevaba la verdad de la experiencia. Andrés, por su parte, fue condenado a una larga pena de prisión. Su nombre, antes sinónimo de simpatía, quedó marcado para siempre como el del traidor. No sentí alegría por su caída. Lo que me invadía era una profunda tristeza al pensar en cómo la ambición puede corromper hasta los lazos más fuertes. Aprendí que el odio no trae paz, que la verdadera victoria es levantarse y reconstruirse. Perdonar no significa olvidar, pero sí liberarse del peso del rencor. Y yo necesitaba ser libre, no solo de barrotes, sino también de cadenas invisibles. La comunidad comenzó a acercarse de nuevo.
Jóvenes me pedían consejo, familias me invitaban a sus casas. Viejos amigos regresaron con disculpas en los labios. No todos los vínculos pudieron salvarse, pero entendí que la vida no se trata de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo con lo que queda. Mi fundación creció poco a poco, y con ella también creció mi paz interior. Cada taller, cada excursión, cada charla era una oportunidad para transformar el dolor en propósito en mis noches. Sin embargo, todavía estaban llenas de recuerdos. Soñaba con celdas, con barrotes, con el eco de las puertas metálicas cerrándose detrás de mí. Había momentos en que el pasado me atrapaba de nuevo, pero entonces recordaba las manos de mis hijos. El valor de Lucía, la voz firme de David, defendiendo mi verdad. Y esas memorias me devolvían la calma. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que no soy el mismo hombre que fue arrestado aquella mañana soleada. La traición me destruyó, pero también me reconstruyó en alguien más fuerte, más consciente y más humano. Perdí años, sí, pero gané una claridad que pocos llegan a conocer, la certeza de que, incluso en la oscuridad más absoluta, la verdad siempre encuentra una rendija por donde brillar. A quienes me escuchan ahora, quiero dejarles un mensaje: nunca subestimen el poder de la resistencia. Pueden quitarte todo tu libertad, tu nombre, tu reputación, pero mientras conserves la fe en la verdad, todavía tienes la herramienta más poderosa para vencer. Yo pensé que me habían enterrado, pero no sabían que era una semilla, y hoy vuelvo a caminar. No como el hombre que fue víctima de una injusticia, sino como alguien que eligió convertir su dolor en esperanza.